Economista Samuel Pazmiño, mi grupo es el grupo 3 y le vamos a hablar sobre el tema de disposición, fundamentales y derechos irrenunciables del trabajo, contrato individual y colectivo del trabajo, de los derechos, prohibiciones, obligaciones del empleador y trabajador. Los integrantes son Yulexi Gatagua, Carcelén Edison, Marcillo Víctor, Ordóñez Leonel, Rosado Javier y mi persona Ortiz Jefferson. Bueno, yo le voy a hablar sobre los principios y derechos fundamentales del trabajo, que se han convertido por consenso para la comunidad internacional en la base social de la economía mundializada. Muestra de ello es la existencia de la Declaración de la OIT, que es relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, que se adapta en su 86ª reunión en Ginebra el 18 de junio de 1998 y por la que todos los Estados miembros de la organización adquieren un compromiso de respetarla y promoverla. A pesar de su novedad y de su corta andadura, la declaración empieza a ser una instrucción de debate difundible y comentada no solo por los mandatarios de la organización, sino también por la sociedad civil para el desarrollo social de las relaciones internacionales y de generales como sustento de una nueva arquitectura de la globalización y de globalización, que sobre la pobreza, el desempleo y el costo laborales son temas fundamentales en discusión que se convertirán en el centro de atención del desarrollo económico, entremezclado con la idea de justicia social y respeto a mínimos de disponibilidad en el marco de crecimiento económico. Buen día, economistas, compañeros. El tema del cual les voy a hablar en este momento es las disposiciones fundamentales según el Código de Trabajo. Para señalar esto vamos a los principales artículos. El artículo 1, que habla del ámbito de este código, se refiere a los preceptos de este código que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. Además, las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios internacionales están ratificadas por el Ecuador y son aplicadas en los casos específicos a las que ella se refiere. El artículo 2 habla de la obligatoriedad del trabajo. El trabajo es un derecho y un deber social. El trabajo es obligatorio en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y en las leyes. Además de un artículo muy importante que es el artículo 3, que habla de la libertad de trabajo y contratación. El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que bien tenga o a la que se dedique comúnmente. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos ni remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de estos casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente. Esto en general, todo trabajo debe ser remunerado. Gracias. Muy buenas, economistas. El día de hoy les voy a hablar sobre los derechos irrenunciables. Según el artículo 4, nos dice que los derechos del trabajador son irrenunciables y será nula toda estipulación que vaya en contra de esto. Por lo general, en los deportes es donde se ve mayormente este tipo de problemas, debido a que muchas veces no quieren que el deportista vaya a otros clubes a trabajar con ellos, ya que aquellos que tienen su titular, como quien dice, quieren quedarse con la persona, con el trabajador en este caso. El artículo 5 nos dice la protección judicial administrativa. Los funcionarios judiciales y administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida protección para garantía y eficacia de sus derechos. Es decir, que tanto los funcionarios judiciales y administrativos tienen de manera obligatoria de proteger la garantía de los derechos de los trabajadores. El artículo 6 nos habla de las leyes supletorias. En todo lo que no estuviera expresamente prescrito en este código, se aplicarán las disposiciones del Código Civil y el procedimiento civil. El artículo 7 nos habla de la aplicación favorable del trabajador. En caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable de los trabajadores.
Muchas gracias, esa fue mi exposición. Y a continuación, mis compañeros les voy a hablar sobre el contrato individual y colectivo del trabajo. ¿Qué tal? A continuación voy a hablar sobre lo que es el trabajo del contrato individual y el contrato colectivo. Bueno, lo que tenemos es el contrato individual. Dichas normas ordenan y regulan las condiciones de los contratos de trabajo según la legislación que corresponda. Esto nos sirve tanto para proteger los bienes de la empresa y del empleador. Tenemos los tipos de trabajo. El tipo de trabajo individual, pues por periodo de evaluación o prueba, por un tiempo determinado, por contratación eventual o por un tiempo determinado. Evaluación o prueba, porque dicho contrato está por evaluación o una prueba de cierto tiempo o lapso, por tiempo determinado, por contratación por meses, ya sea de 3 meses a 6 meses o un año, contratación eventual, ya sea por temporadas, y contratación por tiempo indeterminado cuando el empleador se queda en dicha empresa laborando por tiempo indeterminado, como la palabra mismo lo dice. Bueno, contrato colectivo de trabajo. El contrato colectivo de trabajo es aquel que se suscribe entre el empresario y el empleador con la personalidad jurídica. Eso tiene que ver con procesos legales. Bueno, tiene que estar una persona ahí, persona jurídica, ya sea un abogado, para que lo represente. Y pactado lo que es el trabajo colectivo. Bueno, las principales características del trabajo colectivo son su vigencia de un año o más en ambas partes, o llegar a un acuerdo. Está de pleno derecho por encima de cualquier contrato individual que se queda automáticamente supeditado al contrato colectivo. A continuación, mis compañeros me van a explicar un poco más sobre el tema. Buenas economistas. El tema es sobre los derechos, provisiones y obligaciones del empleador y tanto como el trabajador. Bueno, los derechos del trabajo tenemos que el trabajador debe tener una afiliación a la Seguridad Social, su salario mínimo es de $400 según la tabla sectorial y debe percibir sus horas extras suplementarias que realicen jornadas laborales en esas horas. El trabajador debe obtener de manera exacta el 13º, 14º en la fecha correspondiente. También el trabajador tiene derecho a percibir su fondo de reserva a partir del segundo año de trabajar. Se debe recibir de manera exacta una compensación por el salario digno. También obtener una licencia, tanto sea por paternidad o maternidad, y un subsidio por ser madre nueva. Podrá solicitar certificados, regalos y relacionados a cualquier fuente y interactúe con el trabajador. Podrá recibir sus pagos respectivos mediante las utilidades. Provisiones del trabajador. No se debe poner en peligro ni la propia seguridad del trabajador, el empleador, ni las muchas personas que están en la fábrica. No tomar la fábrica sin ningún permiso bajo el empleador. No presentarse al trabajo en estado de embriaguez o algún efecto estupefaciente o bajo similar. Por ningún motivo portar un arma de fuego. Tampoco la incapacidad de realizar colectas durante el trabajo. No se debe utilizar las herramientas suministrados y tampoco no hacer ningún tipo de competencia en el empleador. Bajo ninguna circunstancia suspender el trabajo a caso que sea huelga y abandonar el trabajo sin ninguna causa. Las obligaciones. Se debe ejecutar el trabajo a términos de contrato, se debe restringir al empleador a los materiales no usados y conservar un buen estado. Debemos poseer una habilidad de cuidado al respecto de nuestros útiles de trabajo, se debe poseer una buena conducta laboral, hay que cumplir las disposiciones del reglamento interno, dar aviso al empleador por alguna causa justa se debe faltar, se debe comunicar al empleado cualquier tipo de peligro y se debe guardar escrupulosamente los secretos de la fábrica. Hay que juntarse con las medidas preventivas y higiénicas que impongan la ley o las autoridades. Muchas gracias. Ahora, a continuación voy a hablar sobre las obligaciones del empleador en el Ecuador. Voy a dar algunas que serían como que las más importantes por el tiempo. Bueno, se debe celebrar un contrato, es decir, el empleador debe tener un contrato para su empleado. Además, debe inscribir dicho contrato en el Ministerio de Relaciones Laborales. El sueldo básico que se debe pagar a los empleados debe ser de un mínimo de $400. Además, se deben pagar 13º y 14º. Se debe pagar a tiempo y con la manera correspondiente a las horas extras y suplementarias. Se debe pagar una compensación por el salario digno. Además, entre las obligaciones del empleador está que debe afiliar a sus trabajadores a la seguridad social a partir del primer día de trabajo, así sea esta que esté pasando por una prueba. Bien, ahora vamos a hablar sobre las prohibiciones. Se le prohíbe al empleador imponer multas que no se hallen previstas en el respectivo reglamento interno legalmente aprobado. Imponer colectas o sujeciones entre los trabajadores, sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo
hacer propaganda política o religiosa entre los trabajadores. Referente a los derechos del empleador. Los derechos del empleador, el empleador está en la facultad de organización, facultad de dirección, facultad de disciplina, de modificar las normas y modalidades del trabajo. Además, entre los derechos está exigir auxilios y ayudas extraordinarias del trabajador, además de exigir al trabajador un comportamiento de buena fe. Establecer controles personales, recibir la prestación del trabajo, retener contribuciones del trabajador de la seguridad social y sindicales.